pregunta sobre el artículo 3 del decreto 414 emitido y firmado por el gobernador Francisco Ameliach el pasado 5 de abril y publicado en la Gaceta Oficial de ese estado, porque ustedes hablan en ese decreto, o se habla en ese decreto de algunas medidas preventivas para evitar el no cumplimiento de este decreto. Me gustaría saber exactamente cuáles serían esas medidas preventivas y si con alguna de esas medidas preventivas para evitar que no se cumpla con este decreto se podría estar violando el artículo 68 también de la Constitución Nacional, que consagra el libre derecho a la protesta que tienen todos los ciudadanos y las ciudadanas. Señor Breña. Las medidas preventivas no tienen absolutamente nada que ver, ni tienen ninguna vinculación con la protesta en sí o con la manifestación que el grupo de la naturaleza que se esté planteando. Las medidas preventivas tienen, como ya lo dije, que ver con la coordinación que deben ejercer los organismos del Estado, es decir, las policías municipales, la policía del Estado, en función de resguardar la marcha, manifestación o reunión pública, la cual está solicitando la autorización. Igualmente, era necesario, como ya lo he dicho, en función de que al gobernador no se le estaba notificando, tampoco tiene por qué hacerlo. Sin embargo, reclamaban a la autoridad local, la primera autoridad civil, que la policía del Estado debía participar en la custodia, y en efecto lo hacía así. El gobernador simplemente les está señalando: usted, como lo reza el artículo 43 de la ley de partidos políticos, usted, señor alcalde, tiene la responsabilidad, está dentro de sus potestades, permisar o no esa manifestación. Y si usted requiere el apoyo del gobierno del Estado, ese proceso debe ser coordinado. No puede ser al garete, no se puede pretender que el gobernador sea un adivino. Y eso debe hacerse porque si de no hacerse, eso evidentemente traería unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La policía del Estado en la calle, la policía municipal ejerciendo una función supuestamente o entre comillas de custodia, dos organismos armados sin coordinación, genera un problema. Por eso, vuelvo y repito, el decreto 414 no solo es constitucional, en ninguna parte de este decreto choca con la Constitución, sino que adicionalmente a eso, políticamente, era extremadamente necesario. Ahora, señor Breña, este decreto pues sale publicado en momentos en donde, digamos, se concretaban en medidas, digamos, que giraban en torno a responsabilidades señaladas desde el oficialismo en el Estado de Carabobo, quienes, pues, en reiteradas oportunidades señalaban tanto a Enzo Escarano como a Pablo Aure, el secretario de la Universidad de Carabobo, como presuntos responsables de promotores, ¿no?, de las protestas acá en el Estado. Ya sabemos lo ocurrido con Enzo Escarano. Ahora pues se plantea un nuevo escenario en contra del alcalde, del secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure. Entendemos ya se iniciaron acciones judiciales al respecto. ¿Qué posición asume el oficialismo, o en todo el caso el Partido Podemos, en este sentido? Sí, correcto. Yo personalmente, en representación del Partido Socialista Podemos, solicitamos al Ministerio Público y consignamos las pruebas que nosotros como organización política tenemos la responsabilidad de hacerlo, consignamos todas esas pruebas ante el organismo correspondiente para realizar la investigación respectiva, que es el Ministerio Público, en donde señalamos los delitos que, a nuestro parecer, el Ministerio Público por los cuales debe investigar al secretario de la Universidad de Carabobo. El secretario de la Universidad de Carabobo, de manera pública y notoria, ha llamado a la insubordinación, ha sido quien ha instigado a todas estas manifestaciones de violencia, y eso no es que lo diga yo, eso está en sus redes sociales, está en sus artículos de prensa, ha tenido una posición pública y notoria de insubordinación, de violación a la Constitución, de desconocimiento de la Constitución y a las leyes. Pregunta desde Caracas con nuestra compañera Carolina Pereira, secretaria. Señor Breña, un placer saludarles. Tenemos muchísima audiencia, muchísimos televidentes participando. Y una de las preguntas es la siguiente, de Leonel Ríos. Usted hace referencia sobre la responsabilidad de los alcaldes en protestas y la responsabilidad del gobernador Francisco Ameliach sobre contraataque fulminante. Carolina, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
Estamos hablando de un tema netamente constitucional. Ahora, lo que señala el televidente es la respuesta, y esa es la consecuencia propia de la acción que viene haciendo gente como el secretario de la universidad con su ejército de tuiteros tratando de montar matrices de opinión, porque lo ha hecho conmigo personalmente también, que toma una posición en un momento, en una coyuntura determinada, la saca y la descontextualiza y empieza a vincularla con hechos ocurridos en otro momento. Entonces empezaron, él específicamente y sus redes sociales comenzaron a vincular eso con los hechos de violencia generados por las mismas acciones que ellos han emprendido aquí en el estado Carabobo. Entonces montan su matriz de opinión, descontextualizando todas las acciones de manera absoluta. Y el tema de la corresponsabilidad, vuelvo y repito, lo expliqué desde el punto de vista apegado a la ley de la Constitución, como lo viene ejerciendo el gobernador del estado, Francisco Ameliach, impulsado por la responsabilidad de la seguridad de los que ejercen el legítimo derecho a protestar, obligó a un decreto de este tipo. Señor Breño, usted hace referencia al señor que nos escribió, al señor Leonel Ríos, pero aquí estamos hablando de la violencia que está reflejada en el discurso político del país. Ustedes hablan que diferentes dirigentes, como el alcalde Enzo Escarano, como quizás el también dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, incentivó la violencia a través del discurso. Lo que tiene que ver con el contraataque fulminante por parte del gobernador, más allá del momento que fuese, ¿no incentiva también a la violencia? Sí, pero no me digas que más allá en el momento que fue. Usted hace referencia al momento, yo le digo más allá del momento. No es más, no es que no es más allá del momento, porque si usted dice algo en este momento y yo lo saco lo que usted está diciendo y dentro de una semana, en otra circunstancia, digo, es que usted, Carolina, dijo eso hace 3 semanas, entonces yo monto una matriz de opinión con respecto a lo que usted dijo, con unos hechos en otro momento determinado. Nos limitamos entonces, ¿incentiva o no la violencia? Estos personajes. ¿Incentiva o no la violencia? Descartando la frase de los lapsos. Estamos haciendo un llamado a la paz. Yo creo que todos los venezolanos, de lado y lado, debemos bajarle mira, mejor ejemplo de lo que ocurrió el día jueves en el Palacio de Miraflores, donde la Mesa de la Unidad se sentó con el presidente, con varios ministros, enfrente de una representación de la UNASUR, enfrente del nuncio apostólico. Yo creo que es el momento de que todos respiremos profundo y busquemos un punto intermedio de diálogo y le bajemos un poco a dos, busquemos la conciliación. Lo necesitan, nos lo reclaman nuestros electores, el pueblo, de lado y lado, los que siguen al gobierno, los que siguen a la oposición, nos los están reclamando. Pero que sea además pues, una conciliación sincera, ¿no? Que no quede, porque esa quizás muchas de las objeciones que tiene, que quizás pues se hacen estos eventos televisados en donde pues hay compromisos de diálogo, donde hay compromisos de paz y que quizás pues desde el punto de vista práctico no llegan a concretarse y se mantienen quizás esta línea discursiva a la que usted mismo dice pues que hay que bajarle 2, ¿no? Bueno, pero fue televisado y fue bajo las condiciones que la Mesa de la Unidad puso. La Mesa de la Unidad casi que pasó un contrato para poder sentarse en la mesa. Y bueno, el presidente de la República, un hombre que a todas luces ha demostrado estar dispuesto al diálogo porque lo ha llamado, lo ha planteado, bueno, aceptó las condiciones que ellos plantearon. Y ahí están sentados. Mira, llegó el momento de no estar criticando el cómo. Lo importante es el resultado. Como tú bien lo dices, la voluntad que existe de parte del gobierno. Yo creo y parto de la buena fe de los representantes de la Mesa de la Unidad que se sentaron. Entonces, si todos dimos ese paso, bueno, vamos a sacarle el provecho, vamos a obtener el resultado que todos los venezolanos están reclamando. Nadie cuestiona el derecho a manifestar. Lo que se cuestiona es que su derecho atropelle mi derecho al libre tránsito, el derecho a llevar a mi hijo al colegio que está a punto de perder el año, el derecho a tener un acceso a un centro de salud. Su derecho a la protesta está consagrado en la Constitución y puede ejercerlo. Quien es detractor del gobierno, que lo haga. La Constitución le establece los mecanismos para manifestar y para pronunciarse si no está de acuerdo con el gobierno. Esas vías son las vías refrendarias y las vías electorales. Utilícenlas. Cuando llegue el lapso que establece la Constitución para convocar un revocatorio, bueno, convóquenlo. Y ya el pueblo mayoritariamente democrático, como es el pueblo venezolano,
dará el respaldo si realmente es así como dicen. Lo que no se puede es seguir ejerciendo el maniqueísmo de que la mayoría del pueblo está en contra del gobierno y Maduro tiene que renunciar ya. No, la mayoría del pueblo decidió un proceso electoral que Nicolás Maduro es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y no podrá existir un proceso distinto a ese o a uno de referéndum revocatorio que establece la Constitución que se pueda ejercer para que él salga de poder. Señor chantaje, presiones para que hablando precisamente, señor Breña, de lo que lleva al camino de la guerra y no al camino de la paz. Hablando precisamente, señor Breña, de las condiciones para el diálogo, usted decía, bueno, más allá de la forma, lo importante son los resultados. Como ya nos quedan pocos segundos para despedir la entrevista, lamentablemente, me gustaría saber si ustedes estarían dispuestos a rectificar este artículo 414 en caso de que prospere alguna de las impugnaciones que, según han anunciado desde la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Carabobo, para solicitar la nulidad de dicho decreto 414. Si la Mesa de la Unidad en el Estado Carabobo intentó un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra de este decreto y el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima instancia judicial del país, lo acuerda con lugar, pues evidentemente no es que tenga que rectificar ni el gobernador, que el decreto quedaría sin efecto, pero será el máximo tribunal de la República quien lo determine. Ahora, dijeron que iban a ejercer una serie de acciones, bueno, yo no he visto que la hayan ejercido. Secretario, nos quedan pocos minuticos, pero no podemos despedir este segmento sin cómo van los preparativos de las elecciones desde el oficialismo para el municipio de San Diego el próximo 25 de mayo. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, es un proceso necesario, pero sobre todo triste, porque es un proceso que es la consecuencia de unos actos que, aunque no debieron haber ocurrido, ocurrieron y eso tuvo una consecuencia. Yo, sin ánimos de profundizar en ese tema de San Diego, lo que está planteado es un proceso electoral en el cual los distintos factores presentarán una opción, y yo lo que espero que esto no se convierta en un elemento de incentivar o seguir el clima de guerra, el clima de zozobra, de guarimba, que, como ya lo dije, todos los ciudadanos, los seguidores del gobierno, los seguidores de la oposición, nos están reclamando, todos los venezolanos nos están exigiendo un llamado, un acercamiento a la paz. Nosotros estamos en esa agenda, estamos en la agenda de la paz, estamos en la agenda de la conciliación, pero sobre todo eso se logra con justicia, y creo que eso es lo que está ocurriendo. Secretario, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos.